Aquí para los que no estuvieron presentes, escriben la palabra Joomla y nos va a llevar generalmente los primeros enlaces. Aquí está el primer enlace que nos está mostrando el sitio de su página oficial, que es www.joomla.org. Desde ahí podemos descargar el paquete. Hacemos clic en este enlace que dice Joomla 3.9. Le dan clic en el botón Download, descargar. Y como vamos a descargar para Windows, entonces elijan esta opción que dice Joomla 3.9. Le dan un clic y lo descargan. Yo ya lo tengo ya en mi ordenador. Y no tarda mucho el proceso de descarga. Mientras va descargando, vayamos viendo lo que habíamos hecho en la anterior clase. Habíamos instalado otro gestor de contenidos, que tanto WordPress, Joomla son los dos gestores de contenidos más utilizados a nivel mundial. También hemos visto que Joomla se ha ido quedando. Actualmente la mayoría utiliza lo que es WordPress, pero no son los únicos gestores de contenido. Existe Drupal y hay otras más. También les dije que todos estos gestores de contenido están desarrollados con el lenguaje de programación que es el PHP. Todo el contenido, en realidad, toda la aplicación, ya sea desde la parte del administrador y la parte del usuario final, todo el contenido está desarrollado con ese lenguaje de programación. Por tanto, para poder instalar y para poder administrar, de igual manera necesitamos que se esté ejecutando nuestro servidor. Y habíamos estado viendo lo que es el SIAM, ¿verdad? Entonces ingresen igual al SIAM. En algunos casos, aquí está, miren el SIAM que ya lo había instalado la anterior clase. El SIAM es un paquete que permite que se ejecute tanto Apache, MySQL y que se ejecute PHP también. Desde acá, desde el panel, dependiendo cómo hayamos hecho la instalación, algunas veces es necesario iniciar los servicios y algunas veces, una vez que uno enciende, automáticamente se inician los servicios. Estando en este panel de control del SIAM, entonces tenemos que hacer que corra Apache y MySQL. Esas dos opciones son importantes para poder trabajar con los gestores de contenido, ya sea Joomla o WordPress. ¿Lograron instalar SIAM, jóvenes, en sus máquinas? Dile. Ya. Y el programa es un poco más pesado que el WAM Server, ¿verdad? Porque habíamos dicho que no solamente se ejecuta Apache y MySQL, tiene otras opciones más como para hacer transferencia de archivos, que es el FileCIA, para correo electrónico, para seguir instalando otras aplicaciones al servidor. Por eso es que el SIAM es un poco más pesado, pero al final es lo mismo que el WAM Server, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer una vez que esté ejecutando? Aquí tiene que estar de color verde esto también. Si está de color verde, significa que los servicios se han levantado del Apache y los servicios están ejecutando lo que es en el gestor de base de datos, el MySQL. Para visualizar, vamos a ir aquí al botón que dice Admin. Desde acá vamos a entrar al administrador de base de datos. Y aquí en mi administrador de base de datos, seguramente tenemos una que está de la instalación que hemos realizado la anterior clase del WordPress. Esta base de datos, miren, aquí está unifrance.w o unifrance.w. Si yo hago clic aquí en el signo más, estas tablas nosotros no habíamos creado, se han creado al momento de realizar la instalación. Entonces, miren, ha creado tablas para gestionar el contenido. Hay una tabla donde va a registrar seguramente a todos los usuarios del WordPress, todo el contenido que nosotros vayamos a insertar, las configuraciones que se realizan en la plataforma van registrándose en una tabla. Por eso es importante
que para poder hacer correr tanto WordPress, Joomla o cualquier otro gestor de contenidos, que esté levantado los servicios de un servidor. Bien, ¿están Dice listos? una consulta. Dime. Nosotros o algunos estamos igual manejando ese SHAM recientemente para proyecto integrador, Ya. y ahí tenemos igual lo que es una base de datos para WordPress y todo eso. No, lo que hagamos con usted, se crearía aparte, o cómo es eso, porque como es Simplemente nuevo. tuvieran que crear otra base de datos, Ujú. le dan otro nombre simplemente, no utilizan la base de datos con la que están trabajando en Ah, proyecto ya. integrador, solo que le damos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, yo tengo instalado WordPress, pero también lo voy a instalar en Joomla, entonces los dos sistemas van a estar ejecutándose en mi máquina. Por tanto, para hacer eso, yo podría agregar aquí otras tablas con el prefijo que habíamos modificado, pero lo recomendable es que creemos una nueva base de datos. Entonces vayamos a Database y aquí vamos a crear, esto va a ser para Joomla. Le voy a llamar igual Unifrance. Como voy a instalar Joomla, voy a colocar la letra J al final. Unifrance J la voy a colocar, porque aquí pretendo instalar lo que es Joomla. Los caracteres igual aquí les decía que tenemos que utilizar UTF-8 en español. Este es para la base de datos. Y le damos crear. Esta base de datos que estamos creando nos va a servir para instalar lo que es Joomla. Una vez que existe la base de datos, entonces, igual que en el anterior caso, tenemos que acceder con un nombre de usuario, una clave, ¿verdad? Como estamos utilizando de manera local este servidor, aquí tenemos una pestaña, fíjense que dice privilegios. Al hacer clic aquí, me va a visualizar los usuarios que yo tengo configurado y agregado en el gestor de base de datos. Tengo un usuario root que puede acceder con esta dirección IP, que es la misma en realidad. Si ustedes aquí arriba, en vez de localhost, colocasen 127.0.0.1, igual estamos entrando al localhost. O también escribimos la palabra que dice localhost. Por lo tanto, aquí el nombre de usuario para acceder a esta base de datos va a ser root también, igual que en el WAM server. Y la contraseña es en blanco generalmente. Pero cuando se tiene un servidor real, que aquí hay que colocar el nombre de usuario que nos asignan y la clave que se nos asigna. Como esto es con fines de aprendizaje y estamos trabajando de manera local, entonces no vamos a cambiar nada en la configuración del usuario. Ya teniendo la base de datos, ahora vamos a ir al explorador de Windows, ingresen. En el explorador de Windows, cuando se trabaja con SHAM, esto tiene que estar instalado igual en la unidad C. Abrimos la carpeta SHAM y todo lo que es el contenido del sitio de la página web tiene que estar en esta carpeta. Tiene que estar alojada en htdoc. Yo lo que voy a hacer es crear aquí una carpeta que lo voy a llamar Joomla. También le pueden dar cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser este nombre. Si yo voy a utilizar Joomla para administrar un supermercado, le daré el nombre del supermercado. Si es para una farmacia, el nombre de la farmacia. Cuando es una sola página en un sitio web, en un hosting, entonces inclusive aquí en la raíz se llega a descomprimir todo el contenido y hacer la instalación. Pero como nosotros vamos a tener, aparte de WordPress, Joomla, por eso lo estoy colocando dentro de una carpeta. Una vez que tengo la carpeta, vayan donde descargaron, debe estar en la carpeta download o descargas. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Hacemos botón derecho sobre este archivo que está comprimido. Le doy clic aquí en extraer ficheros.
y ubico la carpeta que está en la unidad C, SHAM, htdoc, y aquí está la carpeta que lo hemos nombrado como Joomla. Le doy OK y lo que va a suceder es que se va a descomprimir ahí todo el contenido. Generalmente con Joomla tenemos que seguir este paso, o la llevamos esta carpeta hasta acá, hasta Joomla, y aquí le pueden dar botón derecho y descomprimir. Y lo que va a suceder es que está descomprimiendo todos los archivos. Miren, está apareciendo otros archivos. No es recomendable con Joomla que hagamos control C. Si yo descomprimiese aquí en el escritorio y luego copio con control C, control V, generalmente a veces suele dar problemas. Por eso es que lo que tienen que hacer es esto, llevarlo a la carpeta y hacer botón derecho y descomprimir, o aquí eligen descomprimir archivos y buscan la ruta, ¿no? Hasta encontrar el repositorio. ¿Lo tienen, jóvenes? Una vez que se ha descomprimido, miren, en Joomla voy a ingresar, igual que en WordPress, todo el contenido en realidad, todos los módulos y todo está diseñado con PHP. Entonces los archivos que va a hacer que funcione la aplicación, todo este conjunto ha sido desarrollado con PHP. Miren, aquí está. Todos los archivos terminan con .php. Y si abrimos con algún editor, con seguridad que vamos a encontrar ahí sentencias que están relacionadas con el lenguaje de programación PHP. Una vez que tenemos ya todo el contenido, tenemos que realizar la instalación entonces. Y es igual que WordPress aquí. Voy a escribir localhost. Dentro del repositorio hemos creado una carpeta que lleva el nombre Joomla. También escribimos ese nombre porque está ahí en realidad el archivo index. Presiono Enter y me tuviera que cargar la primera pantalla donde me va a pedir algunos datos en un formulario para proceder a instalar. Y ahí está, miren, cargó el index de la carpeta de instalación. Igual que en WordPress, aquí elegimos el idioma. Lo voy a dejar tal cual está, español de España, el nombre de sitio. Ya sabemos que en un formulario todo lo que tiene un asterisco es una información que sí o sí es requerida, por tanto no podemos dejar en blanco esa caja del formulario. También le voy a dar el nombre de, como es para Universidad Frans Tamayo. Ese va a ir como título del sitio, que también más adelante lo podemos cambiar. ¿Qué más nos pide? Nos pide una dirección de correo electrónico. Cuando es un servidor real, esta información es muy importante porque cualquier cambio que sucede en el servidor nos notifican generalmente a través de esa dirección que especificamos aquí. Luego, otra información importante es el nombre de usuario. Este nombre de usuario nos va a permitir a nosotros acceder a la plataforma para poder administrarlo. Por lo tanto, aquí yo voy a escribir admin. No necesariamente tiene que ser esta palabra. Pueden colocar cualquier palabra ahí como nombre de usuario. Lo que no tienen que hacer es olvidarse. La contraseña también es un dato muy importante. Entonces, yo aquí voy a volver a colocar invitado para no olvidar. Invitado 1 y el símbolo $. Aquí en la parte inferior hay que confirmar esa contraseña. Invitado 1 y el símbolo $. Pueden colocar la misma contraseña igual para que recuerden con facilidad, o pueden colocar otra contraseña. Aquí hay una opción que dice, nos está preguntando si queremos que este sitio esté fuera de línea. Cuando uno va a empezar a instalar por primera vez,
Generalmente no en un día uno carga el contenido, por lo tanto, en la primera vez se coloca que el sitio esté fuera de línea. Pero si yo quiero que ya esté visible en la red, tuviera que activarlo como sí. En este caso lo voy a dejar tal cual está, ¿no? Siguiente. Si todos los datos que hemos proporcionado están correctos, entonces nos muestra el segundo paso que está relacionado con la base de datos. Aquí por defecto me está seleccionando que la base de datos que vamos a utilizar es MySQLi. El nombre del repositorio por defecto es localhost. El nombre de usuario. ¿Cuál sería el nombre de usuario acá? ¿Quién me ayuda? Admin. Root. Root. Correcto. Aquí el nombre de usuario que hemos colocado atrás es para acceder al lado del administrador. Esto está relacionado con la base de datos. Por lo tanto, aquí lo que dijo su compañera es root. Contraseña, ¿cuál sería? No tiene contraseña. Perfecto, Blanco. no tiene ninguna, porque estamos trabajando igual con un servidor de manera local. Pero si fuera un servidor real, hay que colocar la que se nos asigne ahí. La base de datos, ¿cuál es el nombre de nuestra base de datos? ¿Cuál sería el nombre? J. Correcto, es Unitrans J. Si yo colocase Unitrans W, también lo va a instalar, ¿sí? Lo va a instalar porque la base de datos existe, ¿verdad? Si yo coloco Unitrans W, lo va a instalar. Pero en este caso yo quiero colocar, he creado por eso una base de datos en blanco que lo hemos llamado Unitrans J. Ahí deben de colocar el nombre de la base de datos. Igual que el WordPress, aquí en la parte inferior, miren, como va a instalar y va a crear un conjunto de tablas. Entonces aquí me está dando un prefijo para esa tabla. Lo vamos a dejar también, lo podemos cambiar esto. Si yo voy a utilizar a veces cuando uno compra un dominio o un hosting y uno va al plan más económico, resulta que solamente nos permite crear una sola base de datos. Y si yo quisiera administrar 2 páginas web o 3 páginas web, entonces el sistema no me va a permitir crear otra base de datos. En ese caso, modificamos el prefijo. Yo puedo colocar farmacia de prefijo para mi sistema que voy a administrar su contenido de una farmacia. Y como prefijo super o supermercado para la otra que voy a administrar para el supermercado. Por lo tanto, las tablas van a estar en la misma base de datos. Pero como estamos trabajando de manera local, no tenemos ese problema aquí, lo vamos a dejar tal cual está. Si hubiese alguna copia de base de datos, aquí hay una opción que nos va a permitir hacer una copia de seguridad, respaldar, o también lo podemos eliminar. Si es que yo estuviese reinstalando o reescribiendo en el gestor de base de datos. Lo tienen, ¿verdad? Le dan Sí. siguiente. Ya, siguiente, clic en siguiente. Clic. Esto, dependiendo las máquinas, en algunos casos puede demorar un minutito, dependiendo cómo está. Y por último, como todo está bien, porque si no colocásemos los datos correctos aquí en este apartado, no nos va a dejar pasar al siguiente nivel, al paso 3. En este caso, nos está mostrando ya la finalización. Aquí me dice qué quiero hacer, instalar los datos de ejemplo. Generalmente puedo elegir la primera si no quiero que me muestre ninguna plantilla, ningún contenido todavía. O le pueden dar clic en cualquiera de estas otras opciones. A ver, vamos a elegir la segunda que dice datos de ejemplo para que nos muestre alguna plantilla como un ejemplo cómo es que va a quedar el gestor de contenido o el blog. Activen la segunda opción. Además de ello, me está mostrando ya la información de manera general. Si hubiésemos cometido algún error para volver hacia atrás, para volver al segundo paso y modificar. Miren, aquí está en la configuración principal, qué nombre le hemos asignado al sitio, que el sitio está fuera de línea, no está fuera de línea, el correo, aquí en la parte derecha los datos de la base de datos y algunas configuraciones que van a ser realizadas a la hora de instalar. Si no hay que hacer ningún cambio, entonces o hacemos clic aquí en instalar en la parte superior o aquí en la parte inferior también tenemos el mismo botón y le damos clic en instalar. Y ahí está. Esto va a demorar unos
minutos y nos va a llevar a la pantalla de bienvenida. Y sigue instalando. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Ya terminó la instalación o sigue el proceso? Sí, Ya Lee. terminó. Ya, eso va a depender de las máquinas también, ¿no? Mientras más memoria, más procesador, se ejecuta más rápido. A ver, un minuto más. Dicen, Dime. esto lo podemos trabajar con WAV nomás igual para, no sé, no instalar el Joomla, todo eso. Mm, sí, también puede trabajar con WAM. No hay problema, solamente que instalen los que trabajaron con WAM, instalen también Xiang, así de qué modos aprenden y lo ven cómo se utiliza y todo lo demás. Y los que trabajaron con Xiang pueden probar con WAM también para ver cómo es la administración de ese servidor. Esto para que vayan aprendiendo. Pero no es necesario ejecutar con las dos, ¿no? Pueden trabajar con una o con la otra. Yo utilicé Xiang justamente para que vean, porque en algunos servidores, cuando ya empiecen seguramente a trabajar, algunos ocupan Xiang, otros ocupan WAM para hacer las pruebas. Entonces, de qué modo ya aprendieron. Bien, todos tienen esta pantalla, ¿verdad? Miren, aquí ya nos está indicando, felicidades. Nos dice que ya hemos instalado. Y aquí Dicen hay... entonces, perdón por interrumpirlo, entonces el procedimiento sería lo mismo de hacerlo con WAM o con el Joomla. Joomla, eso. Exactamente, exactamente, es el mismo, solamente que con el WAM igual tendría que estar ejecutando CPHP, MySQL y también tendría que crear una base de datos. El procedimiento es el mismo, porque tanto Xiam como WAM, ¿qué es lo que hace? Simplemente levantar servicio. ¿Y qué servicio nos interesa para instalar estos gestores de contenido? Solo que esté ejecutándose Apache y PHP. Apache, PHP y el gestor de base de datos. ¿Ok? ¿Aclarada tu duda? Sí, más o menos. ¿Ya cuál tienes corriendo tú? WAM. Yo tengo el WAM, sí. Ya. La mayoría creo que tiene WAM. Pero lograste instalar con WAM también, ¿verdad? ¿O te Sí. botó algún problema? No, está instalado en WordPress todo. Ya, perfecto. Bien. Entonces, aquí miren, en el WordPress no nos salía esta advertencia. Aquí me dice, si ustedes leen aquí, que por favor, que me acuerde que tengo que eliminar una carpeta para terminar de instalar completamente. Entonces, ¿qué carpeta tenemos que eliminar? Aquí nos está indicando. Una que lleva por nombre installation, ¿verdad? Que está en inglés. ¿Dónde está esta carpeta? En htdoc. Miren, voy a ir a htdoc, abro la carpeta de Joomla y aquí tenemos esa que me pide que elimine para que complete, porque si no lo elimino, me va a botar la misma pantalla. No es necesario que lo borremos, le puedo cambiar de nombre para que ya no lo reconozca. Le voy a colocar una letra de E o de eliminación, o si quieren lo eliminan también. Como nos pide que lo eliminemos, lo podemos eliminar, pero yo lo voy a cambiar. Con ello ya me tuviera que permitir acceder al administrador, porque si no borramos esa carpeta no vamos a poder acceder al administrador. Yo lo he cambiado de nombre para no eliminar, pero aquí miren, hay un botón también que si yo hacía clic aquí, me lo borraba la carpeta automáticamente. ¿Vieron? O también al explorador y desde ahí pueden darle suprimir. Cualquiera de esos pasos les va a permitir eliminar. Luego hacemos clic aquí en administración. Todos los gestores de contenido tienen un lado del administrador y un lado del usuario final. Ahora sí, esa contraseña, esa clave y ese nombre de usuario que hemos colocado en el primer paso, lo tenemos que colocar aquí.
admin. Y de clave colocamos invitado. 1 y el símbolo 2. Si está correcto, me tuviera que permitir el acceso. Y ahí está. Este es el panel de administrador del gestor de contenidos de Joomla. Desde aquí yo puedo agregar contenido, crear páginas, eliminar, etcétera. Desde aquí vamos a poder agregar. Pero aquí en la parte superior, miren, tenemos el título que pusimos a la página. Si usted hace clic acá, voy a hacer botón derecho para abrir en otra ventana. Esta sería la que va a ver el usuario final. El usuario final no se conecta al administrador, no entra a la parte de la administración. Simplemente tiene acceso a esta, ¿verdad? Esto sería lo que el usuario final vería. Como hemos colocado con una plantilla, miren, ahí ya está. Inclusive ya tiene algunas pestañas, algunas páginas de ejemplo. Y lo que nos quedaría simplemente es gestionar el contenido. De ahí el nombre también de estos sistemas o de estas plataformas que se denominan administrador. En realidad son administradores de contenido. Lo único que vamos a hacer es quitar texto, imágenes, videos, insertar nuevas pestañas para las páginas, darle alguna funcionalidad, porque ya existe, igual que en el WordPress, un conjunto de plantillas que son gratuitas en algunos casos y otras son de pago. Generalmente cuando estamos haciendo diseño de páginas web, para no tener el mismo diseño de una página web a otra, entonces suele comprar algunas plantillas, ¿no? Para que sea único. Porque todas las plantillas que van a modificar la funcionalidad están diseñados con el lenguaje PHP también. Y hay algunas empresas que se dedican solo a hacer desarrollo de plantillas para Joomla, para WordPress y lo ponen a la venta. Que aquí, por ejemplo, en algún lado tiene que haber un enlace que diga administración del sitio. Si es que no hubiese, igual en la parte superior, aquí, en WordPress, que deberían de escribir WP admin, ¿verdad? Aquí es administrator. Administrator y presionan Enter. Eso nos va a direccionar directamente al panel de administración. Obviamente, como yo me he logueado ya, ¿verdad? Me ha permitido el acceso directamente. Pero cuando salgamos de la plataforma y si vuelvo a ingresar, me tuviera que volver a pedir el nombre de usuario y la clave para poder administrar. Y para ingresar, simplemente deben de digitar esa palabra, el administrador. De esa manera, a veces uno también sabe cuando un sistema está desarrollado con Word, con WordPress, con Joomla. Si escriben después de la dirección URL, por decir, yo coloco el deber.com.bo, al lado aumento una barra y le coloco esta palabra administrator y me muestra su pantalla de logueo, quiere decir que ese sistema está diseñado con Joomla. Si coloco wp-admin y me muestra su pantalla de logueo, está diseñado con WordPress. No sé si la universidad cambió porque la universidad, su página web estaba con Joomla. No he verificado ahora qué sistema tiene. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? Sí, Lick, está claro. Bien, vamos a ir a verificar la base de datos. Miren, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la base de datos. Igual que en el WordPress, este gestor de contenidos, al momento de realizar la instalación, lo que ha hecho es generar un conjunto de tablas. Voy a ir al administrador, le voy a dar admin. Y aquí está. Es Unifrance J. Y todas estas tablas ha generado Joomla. ¿Vieron? Muchas más tablas que WordPress. Tiene varias tablas. Hay tablas donde seguramente se va a almacenar la dirección de los banners, de las categorías que vayamos a crear, de los usuarios, de los campos, extensiones, etcétera. Hay un sinfín de tablas que está orientado obviamente para cada
elemento que nosotros vayamos a modificar en el sitio. ¿Cuál les pareció más difícil la instalación, WordPress o Joomla? Bien. Ninguna. Ninguna, fácil, ¿verdad? Igual. Es mucho más fácil. Pero si bien vamos a utilizar, a veces uno piensa, ¿no? Y por eso quizá también cuando uno va o cuando le cotizan una página web, entonces ellos ya asumen que es fácil la creación de las páginas web por todas estas herramientas que apareció, porque con un gestor de contenido ya no tenemos que crear las páginas web, ya están diseñadas, solo tengo que agregar contenido. Eso es lo único que tenemos que hacer. Inclusive los que han desarrollado esto como las otras de GoDaddy, por ejemplo, que ya nos permiten tener, si compramos un host y una dirección URL, entonces ya igual nos tienen un conjunto de plantillas donde también nosotros lo único que hacemos es gestionar contenido. Pero, ¿dónde está el problema? Cuando hay algunas empresas que quieren extremadamente personalizadas sus páginas. En ese caso, algunas veces las plantillas uno busca en internet no se acomodan al diseño que desean. Por lo tanto, lo que hay que hacer es diseñar las páginas web de cero. Y hacer un diseño página web de cero lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Y es con mucho más sacrificio y esfuerzo. Ok, jóvenes. Entonces, por hoy, eso sería si no tuvieran ninguna otra duda, ninguna pregunta. Dice, ¿se le puede cambiar el idioma a Joomla? Claro. ¿En qué idioma se ha instalado? Había un apartado que decía español, pero no lo ha aceptado, ¿no? Ajá. Ya. Se lo puede cambiar. Quizá es por el paquete que hemos instalado, porque hay plugins. Los plugins que vamos a ver más adelante, vamos a gestionar el contenido tanto con WordPress como con Joomla. Sí se puede modificar. Todo es posible. Todo se puede cambiar. Si quiero hacer cambio como uno ya domine el código, podemos ir a ver desde acá en las carpetas. Miren, aquí hay un apartado que dice Language. Son archivos simplemente que estamos ahí. Podemos incluir desde acá las imágenes, modificar. Todo se puede cambiar, pero hay que ver esa otra parte, ¿no? El código también. Les comentaba cuando estábamos viendo los anteriores semestres, por ejemplo, algunos de sus compañeros que igual, si bien hizo la página web, pero tenía un problema de configuración en un servidor y no podía dar solución, y era modificar simplemente un código. Algunos servidores están restringidos, ¿no? Su configuración de PHP, todo eso hay que ver qué versión se está ejecutando, si es el 7, si es una versión antigua, entonces, y yo quiero instalar un Joomla, un WordPress con las últimas versiones, a veces hay conflicto de versión a versión del PHP, todo eso hay que ver para poder realizar la instalación. Como nosotros hemos descargado el XAMPP en su última versión, por lo tanto no nos mostró ningún conflicto, pero si yo estuviera corriendo PHP una versión 4, versión 3, con seguridad que no me hubiese realizado quizá la instalación, porque me hubiese pedido que configure o modifique algunas líneas de código en algunos archivos. En ello tienen que tener cuidado a la hora de realizar la instalación de estos gestores de contenido. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Antes que se corte, tenemos 1 minuto 40. Estuvo claro, ¿verdad? Chile. Bien. Ya, perfecto. La siguiente clase vamos a hablar acerca de qué va a ser su proyecto. Me decían que tienen un proyecto integrador. ¿Qué están haciendo? A ver, coméntenme en ese minuto que queda al respecto. ¿Están trabajando de manera individual, grupal?
Individual. De manera individual. Sí, con WordPress. De nosotros es grupal, Lick, de A3. Ya, perfecto, de A3. Bien. Entonces, a ver, para la siguiente clase vamos a hablar igual que es lo que vamos a hacer aquí en la asignatura. Y les voy a dar los detalles acerca del qué es lo que se va a evaluar en el hito 5, ¿ok? Súper. Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan una buena noche. Y si es que de los que no siguieron con su computadora, realicen la instalación, jóvenes. Porque la única manera de aprender es colocando las manos en la masa. Muy bien. Gracias, Lick. Ya, perfecto. Gracias, Lick. Entonces, nos Gracias, vemos en la Lee. siguiente clase. Bye, bye, chao. Súper. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Hasta luego, Lick. Chao.